Olá, queridos hermanos e hermanas, amigos e amigas, todos que nos acompanham neste momento por meio deste vídeo. Hoje, dia 23 de janeiro de 2021, estamos dando início a mais uma escola bíblica da Igreja Adventista de la Promessa. Este vídeo é gravado especialmente para a Igreja Nuestra de Bella Unión, em Uruguai, pero também endereço a ti que de alguma maneira tuvo acesso a este vídeo, donde esté, em qualquer ciudad, em qualquer região de Uruguai, do Brasil e em qualquer outro país, em Chile, como alguns nos han visto, donde sea. Ojalá que por meio de este estudio bíblico o Espírito Santo pueda tocar em tu vida, bendecir a ti, te levantar, despertar para a grande missão de Deus que a Ele confiado em la mano de sus discípulos, es decir, em tus manos, em mis manos, em las manos de todos aquellos que se propusieran seguirlo e servirlo. Tenemos entonces una gran misión en las manos. Como nuestro mundo actual es en gran mayoría urbano, la población es urbana, entonces vamos a hablar de Cristo y la ciudad. Cómo se relacionó Jesucristo con la ciudad. Qué actitudes, qué providencias, qué reacciones de Jesús al ver en las ciudades las necesidades de la gente. El objetivo de este estudio es mostrar que Jesús durante su ministerio anduvo por las ciudades transformándolas. Bien, de hecho, Jesucristo transformó la vida de mucha gente, multitudes, familias, individuos. ¿No ha Jesús transformado tu vida también? Bueno, vamos a seguir adelante en este estudio en nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Bien, el texto básico, que será la base principal de nuestro estudio, se encuentra en Mateo 9, versículo 35. La versión que estoy leyendo en este momento es la NVI, Nueva Versión Internacional. Dinos así: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Gloria a Jesús, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bien, si tú tienes tu lección en las manos, puedes acompañarla, puedes tomarla y acompañar la lectura, los comentarios, pero de igual manera, tú no tienes la lección, entonces oídos atentos, corazón abierto y acompañe con nosotros los comentarios de este estudio que son muy buenos. Muy bien, vamos a la lectura de la introducción de nuestro estudio de hoy, Cristo y las ciudades. Bueno, y si por ventura tú no tienes la lección física en tus manos o quizás aún mismo no la tienes en formato digital, pero le invito que aún sí siga con nosotros, acompáñenos, oídos atentos, corazón abierto, y seguramente será muy bendecido por este estudio. Vamos a leer ese texto de la introducción que nos trae una riqueza de información. Inumerables ciudades brasileñas y uruguayas y de diversos países, vivieron durante algunos momentos de la pandemia del coronavirus períodos de ausencia humana, literalmente espacios vacíos. La noticia mostró los innumerables beneficios de estas ausencias. Los mayores beneficios se relacionaron con la reducción significativa de la contaminación, la violencia, el tráfico, los accidentes y los grafitis. Curiosamente, el hecho de que la población no esté presente en las calles de las ciudades ha traído algunos
beneficios. Sin embargo, a diferencia de la presencia humana, que trae consigo muchos problemas para el entorno urbano, Jesús solo trajo beneficios a las ciudades en las que pasaba. Vamos a repetir esta parte. Sin embargo, a diferença de la diferencia humana, que trae consigo muchos problemas para el entorno urbano, Jesús solo trajo beneficios a las ciudades en las que pasaba. Wow, ¿verdad? Seguramente una gran verdad. Su presencia nunca ha perjudicado a las ciudades. De hecho, las bendijo mientras ayudaba a sus habitantes con las bendiciones del reino de Dios. Un reino que era para vida y no para la muerte. La lección de hoy tiene la intención de mostrarnos que la presencia de Jesús marcó la diferencia en las ciudades que recorrió. Muy bien, queridos. Jesús solo hizo bien para las ciudades por donde pasó. Bueno, esto me parece que nos hace preguntar a nosotros mismos: ¿hemos hecho bien en las ciudades por donde pasamos, donde vivimos? Wow, es una pregunta provocativa, pero vale la pena buscar una respuesta honesta para ella, ¿cierto? Yo he hecho bien para las ciudades donde vivo. Tiempo de reflexionar, primeiro tópico desta lição. Como vemos a Jesús usando ilustrações e contando histórias relacionadas com a vida cotidiana del campo, imaginamos que estava mais presente em las afueras de las ciudades e não realmente dentro de ellas. Sin embargo, Mateus 9:35 ao 10:1 nos revela a um Jesus muito presente em las ciudades e comprometido em bendecir a sus habitantes com sua presença, como veremos em la continuação, ¿ok? Sim, queridos, muitos poderão pensar que por el hecho de que Jesús muitas vezes utilizou parábolas para enseñar sus lecciones a las personas e incluso a sus discípulos, e em suas parábolas ele utilizava muitos elementos del campo, rurales. Isto poderá ser alguns pensar que Jesus foi um homem mais del campo, que estuvo muito mais tempo em el campo que na ciudad, pero em verdade isto não é assim. É certo que Jesus também estuvo em campo, pero uma gran parte, mucho de todo el tiempo de su ministerio, Jesús utilizó en las ciudades, entre la población, entre la gente. Bueno, si puedas dar una paradita ahí en video, lea todo el texto de Mateo 9, versículo 35 al capítulo 10, versículo 1. Va a perceber que Jesús visitaba todas las ciudades y las aldeas, predicando el evangelio del reino y enseñando a todos el evangelio, la palabra de Dios. Sanaba a los enfermos, él resucitó muertos, él limpió leprosos. Jesucristo, queridos, él expulsaba demonios de las personas, liberaba a las personas de la esclavitud espiritual. Y en gran parte, la mayoría de las veces, se nota que Jesús estaba en las ciudades. Jesús fue muy presente en las ciudades. ¿Ok? ¿Verdad? Bueno, vamos al ítem 1 y 2 de esta lección. Y el comentario del ítem 1 y 2 va a nos traer informaciones muy importantes. Una presencia incansable. Certo é que Jesus trabalhou, actuou incansavelmente em las ciudades.
Su presencia era real, marcante, contundente, transformadora. Era incansable. Jesús fue imparable hasta el último día de su ministerio. El ministerio de Jesús es un ministerio de movimientos. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, como dijo en Mateo 9:35. Este no es el primer viaje de Jesús en Galilea. Quizás sea el segundo. Dicen que en ese momento había unas 200 ciudades y pueblos en Galilea. Jesús no se deja intimidar por este número. Nunca ha existido un predicador urbano tan incansable. ¿Verdad? Jesús, a pesar del inmenso número de ciudades, de aldeas, Jesucristo incansablemente, imparable, percorrió, dice el texto, todas las aldeas, todas las ciudades. Mira, está hablando de esta región de la Galilea. Queridos, es impresionante cómo Jesús trabajó duro, incansablemente, sin desanimar, mismo bajo de dificultades, de muchas limitaciones, pero cumplió fielmente su trabajo, su misión, sin desistir. Jesús no es sedentario ni vago, no se queda en la cama, no se queda en casa, no se queda encerrado dentro del cuarto o dentro de 4 paredes. Se pone de pie, abre el portón, sale de casa, comienza su viaje por los polvorientos caminos de Galilea, dispuestos y sin quejarse. Un excelente y más grande y mejor ejemplo para seguirlo, ¿ok? Yo y tú debemos aprender mucho con él, espejarnos en él, más que eso, cumplir la misión que ahora ha confiado él en nuestras manos. Muy bien. Jesucristo, queridos, completa, termina todo lo que comienza. Lo que comienza, Jesús termina. No deja nada a la mitad, ni se interpone en el camino. Hay que llegar a las ciudades y él lo sabía. Jesús, además de ser una presencia incansable en las ciudades, Jesucristo también fue una presencia inclusiva. Tan pronto como el diablo deja de tentarlo, Jesús abandona el desierto. Ele não é como su primo Juan, um homem de vida ascética e severa, que prefere o deserto a la ciudad. Su ministerio es urbano. Jesús corría todos, y detalle, todos los pueblos y aldeas del interior montañoso de Galilea. Las ciudades tienen un lugar privilegiado en la agenda de Jesús. Exactamente, queridos. Jesús tenía un enfoque en las ciudades, pues sabía Jesús que allí estaba una gran parte de la población. En nuestros días, la mayor parte. ¿Okay? No hace acepción de ciudades o pueblos, ya que entra en todos y en todas ellas. Jesús es de todos y todo lo que le pertenece. A Jesús debe ofrecerse indiscriminadamente a todas las personas y no solo a algunas. El pan, el agua, el amor, la paz, la luz de Jesús es para todos. Exactamente, para todos. ¿Por qué? Porque Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Exatamente, esto dijo Pablo escribiendo su carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. El Señor trajo salvación a toda la humanidad, no a algunos, no a las personas que más gustamos, no solamente a los amigos, sino a todos. Y nosotros no debemos hacer menos que eso, diferente.
O ministério de Jesus em la ciudad é inclusivo, abraça a todos, sem prejuízos. Exatamente, queridos, a presença de Jesus em la ciudad é incansável e é inclusiva. Incansável porque Jesus não se detém a pesar de las dificuldades, a pesar de las complicações. Jesus não se detém, ele sigue adelante, ele termina lo que empieza. Inclusiva porque Jesus inclui a todos em seu propósito de salvação. Não discrimina a pessoa. Jesus vino ao mundo para salvar a todos. E por isso todos quantos em Ele crê não perecerão, mas terão a vida eterna. Aleluia. Glórias a Deus. Muito bem. Vamos agora, a continuação, analisar os itens 3 e 4 deste nosso estudo. Además de que a presença de Jesucristo em la ciudad é uma presença incansável e também uma presença inclusiva. A presença de Jesus na ciudad é observadora. E vamos analisar por quê, ok? O Evangelho menciona que Jesus, em seus recorridos por as cidades e pueblos do interior montanhoso de la Galileia, observava com atenção os sofrimentos de seu pueblo. Queridos, o texto diz: e al ver a toda aquela gente, se sentia comovido porque estavam maltrechos e desalentados como ovelhas sem pastor. Al ver Jesus, observava. Nada nem nadie passava despercebido de los ojos del Senhor. Jesus via a todos e a todas. Jesus não ignorava, não fingia que não veia. Jesus via tudo, queridos, e via a la gente como ovelhas sem pastor, lamentavelmente. É óbvio que os entornos urbanos da época não tinham os mesmos recursos que os entornos urbanos de hoje, pero ambos entornos padecem o mesmo problema, a cegueira. Muitas coisas são diferentes, pero uma sigue igual: cegueira. Como? A maioria da gente urbana não pode ver. Jesus era urbano, nasceu, cresceu, viveu, serviu e morreu na cidade, pero não era cego. Veia e vê o sofrimento humano em las cidades. E ao ver, olha só, ao ver Jesus, via. Em seu ministério, Jesus não ignorava o sofrimento das pessoas, como lo hacemos muitos cristianos hoje. Jesus tinha uma presença observadora. Lamentavelmente, queridos, quantas vezes passamos por as calles, por las veredas, allí estão os necessitados caídos, sofrendo como ovelhas sem pastor, e nós fingimos que não vemos. Tapamos os olhos, cambiamos a cara para outro lado e seguimos adelante, como se, bueno, não tenho nada a ver com isto. Jesus não. E ele ensinou que nenhum de seus discípulos, e eu e tu, não devemos ser diferente dele. Não devemos ignorar o sofrimento da gente. Jesus tem uma presença observadora, mas também uma presença compassiva. Não basta ver, é necessário compadecer-se de los que sofrem. Además de ver as multitudes,
Jesús se sintió conmovido por su sufrimiento. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Verso 36, en capítulo 9 de Mateo. Jesús tuvo compasión. Jesús se compadeció, es decir, sufrió profundamente porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La misión urbana de Jesús estuvo marcada por la compasión. No solamente veía, Jesús se compadecía de los que sufren. Es así con Jesús, el sentimiento precede a la actitud. Antes de hacer algo por estas multitudes urbanas, sí, queridos, antes que las cure, antes que las enseñe, que las libere, que las salve, Jesús sufre por ellas. Jesús sufre. Su corazón aprieta. Siente el dolor de la gente que sufre. Si hay una oveja en el fondo del pozo, Jesús no tira la cuerda. Él baja hasta donde está la oveja para sentir lo que siente la oveja. Después de eso, sale de hoyo con la oveja sobre sus hombros. Esto nos enseña cómo debemos ser si queremos ser seguidores de Jesús. Ele não espera nada menos que esto de nosotros. Pero este papel de pastor, no. Este papel suyo, mío, de todos que somos discípulos de Jesús. Obviamente, el pastor tiene algunos deberes. Yo como pastor tengo algunos deberes muy propios de mi oficio. El llamamiento de Jesús para mí, para cuidar y pastorear de su rebaño, pero tú, igual que yo, tiene que cumplir su ministerio urbano, compadecerse de la persona. Tu presencia, igual de Jesús, tiene que ser una presencia incansable también, no solo los pastores, tú también que me escuchas. Además de incansable, tiene que ser inclusiva. Además de incansable e inclusiva, tiene que ser compasiva, observadora y compasiva. ¿Ok? Muy bien. Que Dios nos ayude, queridos. Vamos a seguir adelante porque este estudio aún nos tiene mucho a enseñar. Sigamos. Una presencia intercesora. Bien, es lo que encontramos en el quinto ítem de este estudio. Jesús tuvo una presencia intercesora en la ciudad. Bien, la reacción esperada de quien ve lo que Jesús vio, las multitudes angustiadas y exhaustas, es tener compasión de ellas y dirigirse hacia ellas en actitud de servicio. En este sentido, la intercesión fue el primer acto de servicio de Jesús. Exactamente, Jesús intercedió por esas personas. Entonces dijo a sus discípulos: por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a sus cosechas. Había mucho trabajo por hacer y muy bien por hacer, pero faltaban manos para llevarlo a cabo. Exactamente. Trabajo era mucho. Mano de obra, muy poco. Personas disponibles para trabajar, muy poco. Esta es una triste realidad, queridos, que muchas veces constatamos en la iglesia de Cristo de nuestros días también. Há mucho por hacer. Lamentablemente, pocos se ponen a disposición para hacer. A veces sobrecarga a algunos, pocos que querem hacer. Sempre a gran maioria de los cristianos, sempre apresentando excusas para justificar sua negligência na obra do Senhor. Sempre tendo uma boa excusa
excusa como si fueran los únicos con ocupaciones en la vida. Ah, pero yo trabajo mucho, yo no tengo tiempo. Yo conozco creyentes, hombres y mujeres de Dios, que trabajan mucho en su propio trabajo, pero dedican también tiempo de calidad para la obra de Dios. Verdadeiros misioneros, personas cuya presencia hace la diferencia en la vida de la gente. ¿Y por qué? Que muchos de nosotros vivimos toda la vida presentando excusa para justificar nuestra negligencia. ¡Wow! Esto es serio, ¿eh? Había mucho trabajo por hacer y muy bien por hacer, pero faltaban manos para llevarlo a cabo. La cosecha es mucha, pero los obreros pocos, muy pocos, queridos. Infelizmente, esta es la realidad de nuestros días también, lamentablemente. La intercesión es para que Dios aumente el número de personas dispuestas a usar su dinero, su tiempo, sus talentos y sus dones para bendecir a las multitudes en las ciudades, exactamente, con las bendiciones del reino de Dios. Claro, no hemos sido bendecidos con las bendiciones del reino de Dios, entonces tenemos que bendecir también a las personas. Muy bien, de todas las formas posibles, ¿cierto? Por tanto, la misión urbana debe estar marcada por la intercesión. Debemos interceder por la gente. Una presencia liberadora, no solamente intercesora, también liberadora. Vamos, ítem 6. La intercesión, como se dijo anteriormente, es el primer acto del servicio de Jesús por las multitudes urbanas, pero no es el único. No. Mientras Dios no envía obreros, Jesús usa a los que tiene, llamando a sus 12 discípulos, los mismos que participaron en la intercesión, les dio autoridad y los envió a las ciudades. Conforme tú puedes verificar en Mateo capítulo 10, versículo 1 y 5. Jesús no podía hacer todas las obras que hizo en todas las ciudades solo. Luego, da poder a los 12 discípulos para hacer lo que él hacía. Predicar el reino de Dios. Había llegado, sanar a los enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, sin cobrar nada por los servicios. El poder de Jesús estaba tan presente en los 12 que era como si el mismo Cristo estuviera presente en las ciudades, liberándolas por completo de la opresión. La misión urbana se caracteriza por la liberación de los oprimidos en todos los sentidos, por el poder de Jesús. Aleluyas. Los discípulos estaban por allí, por allá, por todas las ciudades, haciendo la obra, y era Cristo mismo allí, por medio de ellos, haciendo la obra de liberación en las ciudades, en los pueblos, en la gente. Exatamente, querido. Jesús, como hemos visto, Él estuvo presente en las ciudades, muy presente. Y su presencia era incansable, inclusiva, observadora, compasiva, intercesora, liberadora. Bueno, y Jesucristo, queridos, Ele sigue presente por meio de ti, por meio de mim, e nós temos que levar a cabo esta grande missão que o Senhor nos ha dado, ¿ok? Vamos en la continuación ver algunas aplicaciones de este estudio que ya hicimos hasta este momento. Vamos, en nombre de Jesucristo, al segundo tópico de este estudio: tiempo de actuar. Tiempo de actuar, ¿ok? Abra los ojos para ver a los necesitados de su ciudad. Al pasar por las ciudades, Jesús no se deja guiar por sus agendas y valores.
no son las ciudades las que dicen que, dónde, cómo, cuándo, para quién y con quién Él hará. No, no, queridos. Él no deja que las ciudades dicten su forma de ser, de vivir y sobre todo de ver. Los ojos de Jesús son libres para ver qué y a quién quiere. Si deja que su ciudad influya en sus ojos, no verá lo que Jesús vio y ve. Exatamente. Las multitudes angustiadas y exhaustas. Y si no las vemos, nada cambiará. Se usted não las vê, não poderá sofrer com elas, não llorará por elas, não actuará por elas. Exato. A mirada transforma. Transforma tanto a quem mira como a quem é mirado. Mire, mire. Mire com atenção. Mire os detalhes. Vea a la gente de sua ciudad. Sus necesidades, sus anhelos. Jesús lo hizo. Jesús ordenó a sus discípulos que hicieran también. Jesús ordena a ti, querido amigo, mi hermano, mi hermana, a mí, a todos cuantos querem ser sus discípulos, a tomar esta responsabilidade em sério e levá-la a cabo. E então, está disposto a ser? Bueno, entonces abra la boca para clamar por los necesitados de su ciudad. Hay quienes se negam a ver quien está ante sus ojos para evitar la molestia de mirar su real situación. No se puede ver y no sentir nada, y no hacer nada, mas aún sí, lo que viu es como una oveja sin pastor. Jesús viu, sintió, e hizo algo acerca de lo que vio. Pidió a los 12 que clamaran al Señor de la mies para que enviara más personas a trabajar en la misión. Jesús no les pidió a los 12 que oraran a Dios para que hicieran en las ciudades lo que Él, Jesús y los 12 debían hacer. ¿Está entendiendo la seriedad de esto? Orar no es transferir responsabilidades. Por regla general, Dios no hace nada en la vida de los necesitados de la ciudad sin su participación y sin que sea a través de usted. Exactamente. Él le da la autoridad para bendecir a la gente. Tú debes bendecir a la gente de su ciudad, pero tiene que poner sus manos sobre los oprimidos por el diablo y por la enfermedad. Entonces, orar a Deus não é transferir responsabilidade para outros. Não devemos orar a Deus, Senhor, envia fulano, envia o outro e outro. Não, devemos dizer como Isaías, Senhor, eis-me aqui. Aqui estou eu, envia-me a mim. Nós temos que meter a mão na obra e fazê-lo. Envia a outra pessoa. Quantas vezes, queridos, os pastores em las iglesias sofrem tanto com isto, porque a vezes tem tanta gente, pero poucos trabalham. O pastor pede para um, para outro, pero um tem um problema, outro tem outro problema, outra excusa e outra, pero a vezes a grande maioria cruza os braços e pensam que venir ao culto, que entregar uma ofrenda e seus dízimos, já cumpriu sua missão. Não! Isto é uma parte da missão que não pode negligenciar, deve ser cumprida, sim, pero ¿é todo? É certo que não é todo. Devemos seguir adelante. Anunciar o evangelho, predicar as buenas nuevas de salvação. E muitas vezes vamos mais allá que isto, metendo a mão na massa e ajudando, e levantando, e sacando del fuego, sacando de la lama, del suelo, el que está caliente. Queridos. Bueno,
La mies es mucha y pocos los dispuestos a trabajar en ella. Tenemos un cuadro en esta lección para concluir, que es mi compromiso personal. A partir de ahora, comprométase a ser una presencia generosa en su ciudad. La pandemia del coronavirus generó una pandemia de pérdidas, de trabajo, de salud, de vida, hijo, cónyuge, alegría, de fe, gordura, dignidad, Jesús, ingresos, inmuebles y muchos otros tipos de pérdidas. Não viva como se quem perdeu e se perdeu em la vida não existiera. Não viva assim. Mire a estas pessoas em nossas cidades com tristeza, dolor, pero também com compaixão. Ofereça-lhes não sua ausência, sino sua presença para escuchar, ayunar, suplir, ayudar, animar, para esperar. Se há uma oportunidade, hable del reino de Deus. El reino que pondrá fin a las luchas y al duelo cuando esté pleno. Amén. Que el Señor le bendiga en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Que el Espíritu de Cristo nos ayude a cumplir esta misión. Nuestra presencia en la ciudad debemos hacerlo como hizo nuestro gran Maestro Jesucristo. Bendiciones a todos.